Pues buenos días a todos. Les comienzo a platicar cómo nace este proyecto, que ya tiene 2 años que empezamos a trabajar. Y fue la inquietud del CPC de cómo comenzar a influir en la parte de la educación primaria, porque como que hay un consenso de que es en la educación primaria donde se puede comenzar a trabajar con los valores que van a permitir después tener un desempeño en la vida social, pues mucho más moral y honesto, sobre todo. Entonces, tuvimos varias pláticas, empezando con los clubes rotarios, trabajamos mucho con el Distrito 4170, para ver varias alternativas que existen ya, algunos libros, algunos apoyos para primaria, algunos programas, hicimos el intento con una fundación, no se pudo por la parte de la Secretaría de Educación, que tiene ya sus programas y que es muy difícil. Recuerdo una plática que tuvimos con las autoridades educativas que nos decían, si nosotros hacemos caso a lo que hay que meter por la parte de la fiscalía, a lo que hay que meter por parte de derechos humanos, a lo que hay que meter por parte de ecología y otras áreas más, tendríamos que quitar todo el contenido didáctico de los programas de estudio para meter todos estos temas. Entonces ahí fueron, solamente nos aceptaron el que nosotros como CPC en esta parte de los valores metiéramos la propuesta y nos pidieron que no trabajáramos ya con ninguna organización, sino que ellos lo iban a hacer en un organismo que se llama Compite. Entonces, ahí lo comenzaron a desarrollar y lo primero, porque habíamos escuchado también muchas voces de que si era desde jardín de niños, que si era primero y segundo año, que si era toda la primaria, y ahí nos enfrentábamos a la parte de los recursos que se tuvieran que tener para trabajar toda la primaria, y finalmente se concluyó que fuera quinto y sexto año de primaria con los que se trabajaran, y los 2 pedagogos que desarrollaron esto lo encontraron a través de este cartel que le pusieron el gato ético, una infografía, y desarrollaron todo lo que se tenía que hacer para que quedara ya un proyecto que permitiera en primer lugar bajarlo a los maestros, capacitar a los maestros de quinto y sexto, y ellos comenzaron a su vez a hacerlo. Entonces, pues aquí se hizo de esa manera y ahora ya lo tenemos. Fue el año pasado que empezamos a trabajarlo ya directamente en las primarias. Empezó con el Valle de Toluca, después pasó a la Ciudad de México y ahorita seguramente ya les platicarán cómo se trabajó y lo que hay que hacer para ajustarnos a las condiciones que se están viviendo de la pandemia. Entonces, sin más, yo les quiero presentar a la maestra Pureza Carvajal Juárez, quien es la directora general de Educación Primaria de la Subsecretaría de Educación Básica, quien tiene a su cargo estas áreas que desarrollaron los contenidos y a la que le pedimos y accedió muy amablemente a que el día de hoy se les pudiera exponer a todos ustedes cuáles son el contenido y el trabajo que se ha hecho para llegar hasta aquí. No sin antes agradecer al subsecretario Rogelio Tinoco, quien desde un principio que comenzamos a trabajar esto, se mostró muy abierto para que estos materiales pudieran ser públicos, pudieran servir a todos los que estamos interesados en esta lucha, y nunca ha puesto ninguna restricción para que se haga de esa manera. Yo le agradezco mucho y le pido a la maestra Pureza que le haga por favor llegar nuestros comentarios de agradecimiento, y le pediría, si es tan amable, en comentarnos para darle continuidad a esta presentación. Muchas gracias a todos y adelante, maestra Pureza. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pero bueno, ahorita tomo la palabra, pero sí
creo que en esta situación en esta situación virtual, perdón por decirlo, los compañeros Fabián González y Graciela Martínez aún no tienen acceso a la sala. No sé si me pudieran ayudar ahí, licenciado Marco Antonio, para que los dejen entrar, que son los compañeros autores de este material pedagógico. Yo puedo hablar acerca de él, pero sí tenemos ahí esta situación. Si nos permiten nada más resolver la entrada, gracias por su comprensión. Bueno, me dicen que la maestra Graciela Martínez ya entró, solamente nos faltaría Fabián González. Lo están viendo ahorita para que entren los dos. Muy bien, ya Graciela, la maestra Graciela Martínez ya está con nosotros, me dice que ya está por acá, solamente sería Fabián. Ok, ahorita Sí. ingresa, ya lo están viendo ahí en la secretaría. Muchísimas gracias. Gracias. Salvo este incidente que ayer decíamos que la tecnología luego no tiene palabra y tenemos algunas situaciones que resolver en el momento, perdón. Escuchaba que ya el licenciado Mario Antonio González Castillo, a quien le agradecemos todo este trabajo, su vínculo con el sistema anticorrupción del Estado de México. Hemos venido de la mano trabajando con él algunos temas justamente acerca de la legalidad. Cómo acercar estos conocimientos, estos aprendizajes a los estudiantes de quinto y sexto grado en educación primaria. Comentarles que en el Estado de México tenemos 3,523 escuelas primarias públicas del subsistema educativo estatal. Y los beneficiarios de este proyecto, de este material, en el quinto grado, pues son 168,000 estudiantes y de sexto grado 169,000 estudiantes. En total, los beneficiarios, los que vienen trabajando este material pedagógico, pues son 337,000 alumnos. Lo que hicimos es qué hacer, cómo acercar estos conceptos tan abstractos a los estudiantes. Y pues de la mano con el Sistema Anticorrupción, con la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado y con la Secretaría de la Contraloría, se formó un equipo de trabajo y el resultado de ese equipo de trabajo fueron los materiales pedagógicos. Son acciones conjuntas que en el Estado de México venimos haciendo y pues hoy que estamos aquí reunidos con ustedes, el secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy, agradece a el consejero Marco Antonio González Castillo nos haya invitado para dar a conocer lo que estamos haciendo acá. También un saludo a todos ustedes del subsecretario de Educación Básica, el licenciado Rogelio Tinoco García, y por supuesto de la Dirección General de Educación Primaria. Comentarles que este material que ahorita les van a presentar los compañeros Graciela Martínez y el maestro Fabián, es pues prácticamente un juego pedagógico
que se llama El Gato Ético. Se desarrolló a través de un cartel y una guía metodológica para que todos los maestros supieran cómo trabajar esto en sus grupos. Creo que esto es el contexto, el marco en el cual se desarrolla este proyecto, esta metodología, y sin más, yo les doy el uso de la palabra a mis compañeros, a la maestra Graciela Martínez y al doctor Fabián. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Pureza. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Pues bien, así como lo refiere la maestra Pureza, directora de Educación Primaria en el Estado de México, se integró este equipo de trabajo como una iniciativa del Comité de Participación Ciudadana, un equipo interinstitucional, que ya mencionaron las instituciones que estuvimos participando, con el objetivo de crear una herramienta pedagógica y así fortalecer el análisis en el tema de la cultura de la legalidad. ¿Cómo hacer? Si nosotros nos preguntamos cómo lograr que los niños, los pequeños de educación primaria o de educación básica incluso, comprendan lo que es la cultura de la legalidad, nos enfrentamos a diferentes situaciones. Entre ellas, pues efectivamente, si nosotros mencionamos una definición de lo que es cultura de la legalidad, que ustedes seguramente la dominan, estarán de acuerdo que las ideas que ahí se refieren utilizan términos muy abstractos. Son cuestiones que están muy ajenas a los pequeños, muy lejanas de su cotidianidad. Por ello, se emprendió la elaboración de este cartel que pretende el diálogo y la reflexión con los estudiantes para evocar experiencias y así lograr interiorizar esta situación del tratamiento de la cultura de la legalidad. Mi nombre es Fabián González Amarripa y a continuación mi compañera Graciela Martínez, la maestra Graciela Martínez Carrasco, nos mencionará algunas otras ideas sobre este cartel, cómo se integró. Para ello solicito amablemente me permitan compartir una breve presentación que tenemos para con ustedes. Gracias. Adelante, maestra Chelita. ¿Cómo está integrado este cartel? Muy bien, pues antes que nada, muy buenos días. Soy Graciela Martínez Carrasco y bueno, laboro en la Dirección General de Educación Preescolar. Ahorita, antes estaba en la Dirección General cuando tuvimos esta responsabilidad. Y bueno, los antecedentes que están circunscribiendo a la presentación de este cartel tiene que ver con hacer una presentación a los niños, este acercamiento a la legalidad, no tan rigurosa, no tan fría y no accesible a lo que en este momento ellos pudieran comprender. En el sentido de que su nivel de entendimiento cognitivo pues no está ajustado, desarrollado lo suficiente como para poder entender leyes muy frías o reglamentos o normas que quizás ellos no logren identificar. Se pensó en un cartel, porque el cartel es un gato, por ejemplo, el gato ético, ¿no? Es un juego que es accesible a los niños, es conocido por ellos, con diferentes casillas que integradas con dibujos que simbólicamente le van a representar a él escenas de la vida cotidiana y que le van a permitir identificar con algunas prácticas sociales en donde él se ve involucrado. Es la calle, o es un espacio público, es la escuela y es la familia. Por eso se pensó, los dibujos, si bien pudiéramos pensar que no tienen una correspondencia real que los niños, sí ejemplifican de manera gráfica, y vuelvo a insistir, de manera simbólica, todo aquello que queremos que el niño reflexione. Por eso se pensó en un juego
accesible a ellos. Y bueno, poco a poco, a lo largo de la charla, vamos a ir dilucidando qué está detrás de todo este cartel, qué subyace detrás de todo esto, porque así pues no lo vemos y pues no nos dice mucho. Sin embargo, hay todo un respaldo que tenemos que conocer para poder identificar cuál es la intención, sobre todo pedagógica, de un cartel de esta naturaleza. ¿No, Fabi? Sí, Chelita. Efectivamente, si yo les pidiera que observáramos la pantalla y que vieran el cartel que lleva como título El gato ético y refiere en la escuela y en la casa y en la calle, pone en práctica valores, normas y principios con el gato ético. Creo que todos hemos jugado alguna vez al gato. Este trazo que tiene 9 casillas y en donde con círculos y a veces con taches vamos realizando una línea que nos permita ganar. Tenemos estas 9 imágenes que están representando situaciones cercanas al estudiante. Ese es uno de los principios del cartel, la cercanía con el estudiante, que el estudiante vea ejemplos, analice ejemplos, observe ilustraciones que tienen que ver con su vida cotidiana, en 3 ámbitos, en 3 esferas. La primera de ellas tiene que ver con la escuela, la segunda con la familia y la tercera con el espacio público. Es llamativo a los niños cuando el maestro llega, les coloca el cartel, a veces sin decir nada más, por un día antes de realizar la actividad con ellos, se dan cuenta los maestros que llama la atención el por qué está colocando ese cartel, qué intención tiene. Como no es un cartel indicativo, no es un cartel que refiera de manera directa la definición de lo que es cultura de la legalidad, pues a él le llama la atención a qué se referirán cada uno de estos dibujos. El niño de educación primaria ya está de alguna manera, de manera cotidiana, involucrado con algunas experiencias que tienen que ver con la cultura de la legalidad. Y solamente aquí plasmamos algunas de ellas que más adelante vamos a analizar el por qué. Pues bien, ¿por qué hablar exactamente con nuestras niñas y niños sobre la cultura de la legalidad? Nosotros estamos seguros que la mejor manera de aprender, y tal vez la única, es a través del conflicto cognitivo, así también del conflicto moral. Es decir, si nosotros no presentamos una problemática, si no situamos al alumno en una problemática, en un conflicto cognitivo, y en este caso en un conflicto moral y ético, no podremos permitir que estas experiencias se enlacen con nuevas fuentes de información y construyan ellos un conocimiento, un concepto acerca de lo que es la cultura de la legalidad. Es por ello que es importante trabajar este tema, pero detonando la reflexión sobre cómo vivimos y cómo nos gustaría vivir, con la intención de que observen y cuestionen las formas de actuación de sus padres, de los compañeros, de los maestros, de los vecinos. De esta manera, los estudiantes entran en lo que llamamos un conflicto cognitivo. Y para hablar de ello, pues vamos a referir la caracterización de los pensamientos de los alumnos de 5º y 6º grado. Chelita. Así es. Sí, cómo no. Los niños de 5º y 6º grado presentan una peculiaridad en su desarrollo cognitivo muy especial, de tal suerte que Lawrence Kohlberg, que es un psicólogo norteamericano, catedrático de la Universidad de Harvard, fue una inspiración muy especial para nosotros para respaldar el sustento teórico del cartel. Decíamos, no puede presentarse así si atendemos la esencia, que es la cuestión de la legalidad, cuyo núcleo fundamental es el sentido de justicia. Pero sabíamos que este cartel iba a estar en las aulas, iba a estar en un espacio de formación como es una escuela. Por lo tal, teníamos que intencionar el trabajo de este cartel en función de las características de los niños, para poder llegar a ese centro cognitivo para que logre tener un impacto en su formación. De ahí que Lawrence Kohlberg, insisto, como psicólogo norteamericano, se inspira en Piaget. Piaget, estudioso evolucionista de cómo se genera el aprendizaje a través de una estructura cognitiva. Él estudia cómo
cómo el niño en el momento de aprender tiene una movilidad cognitiva en su cerebro que le va a permitir analizar, reflexionar, comparar, enjuiciar, razonar, o sea, lo que nosotros conocemos como el sentido cognitivo. Entonces, Lawrence Kohlberg se pregunta a sí mismo, bueno, si hay un desarrollo cognitivo, también hay un desarrollo moral. Y entonces, es el que nos permite acceder a esa parte del niño para poder proponer una reflexión sobre la situación de la legalidad, cómo la está viviendo. Los objetivos de aquí se pretende analizar situaciones de la vida diaria para que reflejen un conflicto ético y moral, pero también para que tomen perspectiva y postura de las situaciones que se presentan y que favorezcan los principios éticos con apego a la legalidad y sobre todo a la denuncia. De ahí que al estudiar a este teórico nos dimos cuenta que existe en esta evolución del pensamiento, hay un pensamiento preconvencional, convencional y postconvencional. Los niños de quinto y sexto grado se sitúan en un espacio, en un estadio 2 y 3, en el espacio convencional. He ahí que esto fue el detonante para nosotros en el sentido de que hay características específicas en este periodo del pensamiento de desarrollo moral del niño. Es capaz de compartir sentimientos, es capaz de construir acuerdos, puede generar expectativas y son capaces de jugar roles sociales. Entonces, son características muy propicias para poder implementar la estrategia didáctica oportuna y prudente para trabajar el desarrollo del juicio moral de los niños a través de estas imágenes del cartel, Fabi. Sí, Chelita, efectivamente, incluso si ahorita me atreviera, sé que están están escribiendo sus correos electrónicos según veo en el chat, pero les voy a pedir que pausemos esa actividad un momento y me permitan, por favor, conocer sus puntos de vista. ¿Ustedes piensan que a los 3 años les podemos enseñar a algún alumno una división? ¿Cómo hacer una división? Un niño de 4 años podrá aprender cómo realizar o resolver una raíz cuadrada. Díganmelo en el chat, por favor, escríbanme brevemente algún comentario. Veo que algunos de ustedes expresan que no, algunos mencionan en el chat que sí, con el ejemplo. Pancho Mariscal dice, no creo que un infante de 3 o 4 años tenga esa capacidad de abstracción. Y efectivamente, los psicólogos como Piaget y algunos otros nos han demostrado que el desarrollo cognitivo sucede como nos lo acaba de explicar la maestra Chelita, en etapas. A un niño de 3 o 4 años no va a comprender completamente lo que significa una división o una raíz cuadrada. Va evolucionando en su pensamiento hasta lograr la abstracción, efectivamente. Kohlberg, como nos lo refiere Chelita, nos dice exactamente lo mismo. El desarrollo moral va evolucionando. No es que el niño de 3 años pueda comprender lo que es la legalidad ni lo que es la justicia. Tiene algunas experiencias al respecto. Sin embargo, no puede conceptualizarlo, Chelita. Y esto es la gran aportación que nos hacen estos teóricos. Pues bien, vamos a continuar, si les parece bien, mencionando el por qué un cartel de la cultura de la legalidad. Pues bien, simplificar la información es algo sumamente importante en la edad de la educación primaria. Para los estudiantes, e incluso ustedes mismos lo pueden ver con los celulares, las imágenes nos atraen. Ya actualmente vivimos en una realidad virtual en donde las imágenes son algo impactante y sumamente importante. Entonces el cartel nos permite, a través de imágenes, que estas ilustraciones son formas simbólicas de la realidad, expresar diferentes situaciones y hacerlo de forma atractiva y llamativa.
Por lo tanto, un cartel de esta naturaleza no pretende prescribir qué es correcto o qué no es correcto. No se le dice al alumno, está bien sobornar a alguien o está mal sobornarlo. Simplemente se sitúan a través de ilustraciones diferentes experiencias, diferentes eventos que permite que el espectador, en este caso nuestros estudiantes, observen y nos digan qué alcanzan a apreciar. Cada recuadro de los 9 que integran el gato ético tiene o asemeja una experiencia a la que muchos pequeños se han experimentado, se han acercado. Invitan al diálogo para que ellos mismos conozcan y comprendan otros puntos de vista. Detona experiencias. Si yo les pidiera en este momento, Chelita, te lo pido a ti que conoces el cartel, si te muestro esta imagen, si te muestro el cartel y observamos esta imagen, ¿qué ves, Chelita? Pues que hay una situación de, bueno, voy a decirlo como yo, ¿verdad? Que hay un abuso ahí, porque hay una condicionante para jugar. Cuando el juego es algo privilegiado para los niños, ¿no? Y es algo que les duele mucho, y sobre todo en un espacio del recreo, ¿no? Que es lo que están esperando después de una jornada de trabajo. Los niños ansían jugar, estar con sus compañeros y disfrutar otro escenario. Sin embargo, este se ve condicionado a ciertas situaciones que sí se presentan, porque también hay que comentar, Fabi, que hicimos investigación. Hicimos investigación al respecto porque consultamos en algunas escuelas a algunos niños, y esto es real. O sea, les piden cosas a cambio para jugar. Así quieres jugar, quieres la cancha, quieres el columpio, quieres el espacio, entonces, pues dame tu torta o dame algo a cambio, ¿no? Y sobre todo que los niños se quedan callados, no lo dicen, por muchas situaciones que no alcanzan a entender. Miedo, no quieren problemas, porque ellos nos decían, es que no nos dejan jugar, pues ni modo. O bien, pues yo prefiero y les doy la torta. Entonces, estas situaciones son recurrentes en la escuela. O sea, no son, eso es otra situación que también queremos decir, son reales, o sea, existen. Y por lo tanto, bueno, a mí, en lo que la pregunta que me haces, Fabi, me deja ver eso. Y sin más explicación, digo, no, pues, pobrecita de la niña, ¿no? Le piden, yo no se la daría. Quizás mi razonamiento es, yo no le daría y voy y lo acuso con la directora o con la maestra. Sin embargo, el pensamiento del niño no logra estructurar otra forma si es que están amenazados ya de manera sistemática, por ejemplo, en la escuela. Algo que también, aparte de la pregunta que me haces, bueno, es lo que me dice, también hay que, algo que inspiró también metodológicamente la estructura del cartel, es que aquí, como tú lo decías, no nos importa si el niño dice sí, lo hago, no lo hago, está bien o está mal, porque esa es una edad que es a un estadio anterior, ¿no? El niño sí se guía por lo sí y no, porque teme a no ser aceptado o no ser querido. Y no es una orientación nada más para su comportamiento. Pero en esta época de los niños, en esta etapa de vida de los niños de primaria, ya pueden discernir otras formas de pensar. Aquí la virtud del cartel, Fabi, a mí me da esa idea, pero si tú le preguntas a otra persona, a otro niño, te va a decir otra cosa, porque cada quien tiene formas diferentes de estructurar su pensamiento en coherencia con sus entornos y con su historia de vida. Habrá niños que no les pegue, habrá niños que sí, y entonces aquí lo que interesa en este cartel y a través de los dilemas que después se proponen en las orientaciones es identificar el tipo de razonamiento que entra en juego cuando se detona con una pregunta o con una imagen y poder orientar bajo esa lógica a los niños, ¿no? Entonces, yo te contesto bajo esta lógica, pero quizás otros niños contesten bajo otra. Esa es la virtud. No es solamente una línea muy, muy direccional para obtener la respuesta, ¿no? Exactamente, Chelita. Y precisamente este cartel muestra imágenes que logran situar al alumno con ciertos rasgos, logran provocar cierta empatía. Es decir, ahí la niña está llorando, si la alcanzamos a ver, porque no la dejan entrar al patio de juegos. Entonces, el niño también está llorando, ya tiene su billete en la mano porque el grande le dice, si quieren jugar, tienen que pagar. Provoca empatías, es decir,
tal vez no se haya presentado este ejemplo en la escuela, pero en algún momento tal vez algún estudiante ya ha tenido alguna situación en donde ha sido violentado por algún compañerito, por algún vecino o incluso por alguien de su casa o de su familia. Entonces, esta virtud de presentar las ilustraciones nos permiten que los estudiantes expresen con ese grado de empatía cómo se sintieron ellos cuando fueron algunos agredidos o cuando incluso algunos de ellos han provocado alguna agresión. Entonces, esta es otra virtud de trabajar con un cartel sin necesidad de decir la definición de lo que es la cultura de la legalidad. En otra casilla, Chelita, se presenta este ejemplo. Dice 911, ¿cuál es su emergencia? Como si estuvieran llamando. Hay una niña con un teléfono celular. Y dice la pequeña, disculpe, ¿ahí tiene tele? Pues ahí se ven. Si nos puedes contextualizar un poco, Chelita, de esta cuestión. Sí, claro. Una pregunta, ¿se puede participar? Esta es una falta administrativa, que se presenta también de manera recurrente porque estuvimos trabajando también con las personas que integraban esto y ellos nos dieron también parte de esta idea para ejemplificarla porque no queda fuera. Es una falta administrativa. He de comentarles que el cartel alude a actos ilícitos como la extorsión, el soborno, la omisión y 2 faltas administrativas. No podemos abarcar mayor cantidad de actos ilícitos o de faltas administrativas, sino que buscamos darle juego a las instituciones que amablemente colaboraron con nosotros y participar en esto. Entonces, en este ejemplo, en este casillero, solamente es un casillero en donde se ejemplifica esta falta administrativa, porque las niñas recurren o las personas recurren, no solamente también, bueno, ahorita nos situamos en los niños y lo toman a broma, ¿no? Sin reconocer que esto afecta a terceras personas, obstaculiza un proceso de ayuda o de apoyo a la ciudadanía. Entonces, hay que intencionar el análisis de esto, qué tanto les dice, por qué lo hacen, qué significa para ellos, qué ganan con reírse, y no sé qué tanto nos puedan contestar los niños en esta situación que está provocando cierta diversión en el grupo, ¿no? Solamente es un casillero, pero se puede trabajar con este casillero muchísimo, muchísimo, porque tiene que ver con el grado de reconocimiento del otro, de la valoración de un esfuerzo que se hace para ayudar a los demás, de la convivencia en la escuela y la sociedad, cómo uno puede impactar de manera positiva o negativa en un servicio que se presta para atender ciertas emergencias, ¿no?, de la vida social. Entonces, aquí es una omisión. Y que, bueno, en la guía, en las orientaciones, bueno, yo pienso que lo vamos a ver más adelante, está cómo didácticamente podemos sacarle mayor provecho a esta casilla. Sí, y efectivamente, cada una de estos temas, como decía Chelita, puede detonar otro tipo de experiencias. Es importante señalar que el tema de la cultura de la legalidad sí está ya prescrito en los planes y los programas de estudio. Sí hay un tema específico, se aborda en los libros de texto y este cartel solo busca fortalecer y tener una mirada bajo el enfoque del desarrollo cognitivo. Entonces, estamos completamente alineados con lo que establece plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Y vamos a lo más interesante, que sería cómo inducir el análisis y la reflexión ética de diversas situaciones en la escuela, en la casa y en la calle. Pues a partir del trabajo con los dilemas morales, se proponen preguntas que interpelan el pensamiento de los estudiantes, en razón de cómo resolverían el dilema y el porqué de esa manera, tomando en consideración a los personajes de cada imagen y bajo un contexto específico. Es decir, lo más interesante en el trabajo que se puede realizar con el cartel es estimular el conflicto cognitivo, es decir, mostrarlo y que los estudiantes nos digan qué observan, qué ven, qué está sucediendo en esas imágenes, si ellos han tenido experiencias al respecto, y así se detona también la participación con diversos ejemplos de su vida cotidiana, porque es cierto,
La corrupción es algo que es complejo hasta cierto punto de comprender para ellos. A veces cuando les hablamos de corrupción, ellos piensan que tiene que ver con el político lejano, con el presidente municipal, con personajes que no están tan cotidianamente cercanos a ellos. Pero sabemos que no, que la corrupción tiene que ver con lo que hacemos y cómo actuamos en la cotidianidad con el apego a la legalidad o no. Entonces, entre otras cosas. Entonces, Chelita, me parece que esto genera ese diálogo y promueve la comprensión de la perspectiva de otros, porque también, por ejemplo, cuando nos pasamos un alto, sabemos que estamos haciendo un acto ilegal, que puede provocar un accidente. Sin embargo, también podemos conocer la perspectiva de otros respecto a qué debo hacer. ¿Está bien sobornar o no? ¿Por qué? ¿Qué implica esto? De acuerdo a eso se originan cuestionamientos y el maestro, junto con unas orientaciones que se le dan, pretende orientar al alumno en función de la legalidad o no. Chelita. Sí, claro. Esto a mí me parece muy interesante porque para empezar, en la cuestión didáctica, Fabi, recupero un poquito lo que decías. Se justifica este trabajo en el aula y por lo tanto requiere un trabajo pedagógico porque hay formación y hay aprendizaje. Entonces, a veces escuchamos algunas quejas por parte de los maestros que dicen otro trabajo más, algo extra, en fin, sabemos cómo se mueve esto. Sin embargo, esto va muy aparejado con el desarrollo de plan y programas de estudio. Significa que la oportunidad que tenemos de trabajar la legalidad sin violentar el trabajo cotidiano del aula nos va a permitir situar, situar algún ejercicio que se presente. Por ejemplo, hablábamos la cuestión de la cancha. Ahorita cuando alguien pierde su celular, ¿no? En ese momento entra perfectamente el trabajo del maestro apoyado, recupera su aprendizaje esperado de este programa de formación cívica y ética y el libro de texto y suma la herramienta del cartel, aunado a la propuesta de los dilemas morales que van a inducir el desarrollo de su proceso de juicio moral del niño. Entonces, esto es bien interesante. Esto va a permitir que los niños detonen, y que abran un abanico de posibilidades en donde ellos puedan incorporar toda su experiencia. Por eso se propone que sean quinto y sexto, porque ahí los niños están una jornada completa, Fabi, ¿no? Están de 5 horas en la escuela, no así en la secundaria, ¿no? Que solamente son horas y los catedráticos entran. Sin embargo, en la primaria los tenemos ahí. Y toda situación puede ser una ocasión para proponer este trabajo. O sea, no hay un horario específico, ni tendría que ser así, sino se va situando en cuanto las cosas suceden. Y es la ocasión para trabajarlo. Es la virtud que también encontramos en ubicarlo y contextualizarlo en quinto y sexto. Y entonces, esto va a permitir que el diálogo, porque aquí prevalece el diálogo, ¿no? O sea, aquí se pugna mucho porque el niño hable, dialogue, exprese, pero hay que orientarlo. ¿Cómo tiene que dialogar? De ahí que en las orientaciones de carácter pedagógico se plantean preguntas para inducir ese diálogo y que ese mismo diálogo, como dices tú, involucre a los demás niños, nutran con sus experiencias lo que están viendo y nos digan otra información que quizás desconozcamos de los niños, porque es una posibilidad también de conocer más allá de la vida de los niños. Dejar de ver un acto ilícito como el soborno, a lo mejor es tan cotidiano que ya no se piensa, Fabi. O me encontré el celular, pues lo guardo, no pasa nada, la omisión, no le digo que lo tiró, ¿no? Como el caso de las casillas estas. Pero si intencionamos la mirada hacia eso y los hacemos reflexionar, seguramente detonaremos otro tipo de cogniciones en los niños que nutran su desarrollo y su juicio moral, sobre todo en el sentido de la justicia, que es la parte muy fundamental de la legalidad, Fabi.
Sí, efectivamente. Creo que podemos ver el cartel, si nos permiten, de manera más amplia, para que hagamos una breve revisión del cartel. Miren ustedes, les vamos a presentar algunas casillas y efectivamente, como ustedes nos los comentan en el chat, el niño sí alcanza a comprender qué es compartir, como nos lo decía Karina, me parece, en el chat, y también es importante generar esta posibilidad de dialogar. Es exactamente por medio de imágenes se razona, se enjuicia, se llega a este conflicto moral, como nos lo dice Arlet Jiménez. ¿Qué vemos en el cartel? Vemos algunas casillas, alguna de ellas tiene que ver con el bote de basura. Chelita, la segunda que ya la veíamos, ¿verdad? El niño que les pide dinero o algunos alimentos para poder dejarlos pasar a jugar. Y hay algunas que tienen una relación. Por ejemplo, las últimas tres. La casilla 3, 6 y 9, vemos a una niña que perdió su celular, bueno, más bien tiró su celular, la otra lo encuentra y pregunta, ¿qué pasaría si me lo quedo? Pero ¿qué sucede al final? La niña decide entregar este celular. Pero en la parte de abajo hay dos casillas que llaman mucho la atención de los niños. Chelita, está un oficial de tránsito, Sí, ajá. y va el papá con el niño en el vehículo. ¿Qué dicen? ¿A qué se Dice, refieren estas sí, imágenes? dice, ¿por qué papá quiere arreglar todo con dinero? Eso lo piensa el niño. Y el papá dice, ¿cómo nos podemos arreglar, oficial? Buenas tardes, joven. Se pasó la luz roja. O sea, ahí el personaje muestra solamente una actitud pues más neutral, ¿no? El agente de tránsito. Pero la situación que se da al interior del pensamiento del niño y la acción del padre genera ya un impacto en el niño. De tal manera que cuando él llega al espacio de su casa y la mamá le dice, mamá, quiero jugar, no tardo, y le dice la mamá, no, primero la tarea, él entonces tiene ya grabado lo otro. Fíjense que esto sí ocurre, ¿no? El cerebro capta todo, ¿no? No distingue si está bien o mal o si una realidad no es real, por decirlo así, real de la realidad. Entonces, él llega y dice, ándale, o dime tú, ¿cómo nos arreglamos? Casi las mismas palabras que el papá. Y entonces ahí nos deja una tarea muy especial, sobre todo de cómo estamos educando, qué tipo de referente estamos dando. No estamos solos, siempre hay un observador. Nuestros hijos, las personas más cercanas que tenemos, son donde se establece la relación educativa más próxima. O sea, la relación educativa se da entre el padre, la madre, padre, niño, hijo. Ahí está. Entonces, ahí está un aprendizaje que ya permanece y que después se puede recrear en este sentido no favorable, porque ahora él quiere sobornar, ¿no? A su mamá para que lo deje. Total, ya tiene el billetito en la mano, ¿no? Esto, obviamente, está así, pero en las orientaciones, insisto un poco, Fabi, viene ya contextualizada muy bien cómo la maestra puede trabajar estas casillas. Este ya es un gato jugado, porque nos preguntaban, pues, ¿cómo van a jugar? No, ya es un gato jugado, solamente es un detonante que va a inducir a la reflexión y es una herramienta pedagógica para el trabajo en el aula. Sí, y como lo refieres, Chelita, se realizó un documento de orientaciones para el uso pedagógico del cartel. Este documento va destinado a los docentes y en él podemos encontrar toda la explicación y cómo trabajar, sobre todo metodológicamente, pedagógicamente, cómo podemos trabajar este cartel. Inicia con lo que entendemos por la cultura de la legalidad para que el docente también se apropie de estos términos, de estas definiciones y conceptualice lo que es la cultura de la legalidad.
pero porque él ya tiene un nivel de razonamiento, incluso de juicio ético, pues más elevado que sus estudiantes. Y posteriormente se comparte el objetivo que pretende el cartel, la vinculación con el plan y los programas de estudio, y algo que nos parece sumamente importante señalar es esta línea que viene en la parte baja, en donde vemos que para que una persona reconozca que lo importante del apego a la legalidad para llegar a la convivencia en la sociedad, es necesario transitar por diversos aprendizajes. Es decir, los niños pequeñitos requieren de un conocimiento y cuidado de sí mismo. Posteriormente, una autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, para después llegar al concepto del apego a la legalidad y el sentido de la justicia, en este desarrollo que hablábamos evolutivo en el pensamiento de los estudiantes. No de la noche a la mañana van a poder comprender que las leyes se originaron para una mejor convivencia. No, ellos tienen que ir evolucionando en este juicio moral, en este juicio ético, para que se pueda comprender y llegar hasta el concepto de sociedad, que significa pues ese actuar para que todos no haya intereses personales por encima de los intereses colectivos, porque ya hemos visto que a veces estos dañan, sobre todo en el ejercicio del poder, con las cuestiones de corrupción. Damos también una pequeña reseña, lo vinculamos con los libros de texto, y por último se da el uso pedagógico del cartel. Chelita. ¿Cómo no? Para iniciar, dice aquí, ¿no? Hay que identificar el conflicto moral en cada una de las situaciones que se presentan. Hay que estimular el conflicto cognitivo con otros ejemplos, no solamente esto, sino esto lo va a nutrir los mismos niños, ¿sí? Los niños tienen que hablar, tienen que ser muy protagonistas aquí. Hay que promover la comunicación para que se logre trasladar y que los niños logren generar una perspectiva, ampliar su perspectiva. Aquí no es satanizar las cosas, es ampliar la perspectiva con otros ejemplos que les puedan a ellos reflexionar y mirar su realidad de una manera diferente. Se presentan cuestionamientos que provocan discusiones abiertas y se orienta a los alumnos en función de la legalidad como un principio y conceptos de esta cultura. Se utilizan ejemplos personales y naturales y se propone un juego de roles. Ya, como habíamos visto, es una etapa convencional y los niños ya pueden jugar roles. Ahora yo voy a jugar en que soy este personaje, ahora tú ¿cómo actuarías tú en esta situación? Yo lo haría de esta manera. En fin, son muchas posibilidades que tienen que trabajarse. Aquí hay una ilustracioncita que se toma en cuenta. Se requiere identificar el tipo de razonamiento empleado, como les decía, en cada uno de los dilemas. No existe una reflexión común. Aquí nada que, ya ven, él tiene razón, él está bien. No. Aquí todos los niños tienen la libertad de expresar y el maestro de validar la información que ellos nos dan y sobre esa información que los niños nos están emitiendo, orientar. O sea, no podemos salirnos de eso. O sea, orientar sobre lo mismo para que los niños cambien su perspectiva y asuman una postura. Y bueno, esto es un antecedente solamente para ir contextualizando ya la parte ya didáctica, ¿no, Fabi? Ya vienen aquí la orientación como tal, es un ejemplo. Le colocamos un título sugestivo, ¿no? La casilla 1 con una pregunta, ¿no? ¿Y si deposito la basura en el bote recolector? Y entonces viene ahí una situación que va a contextualizar los gráficos, ¿no? Dice, 2 hermanos se dirigen a casa después de un día de clases, la calle se encuentra limpia, pues se cuenta con botes y recolectores de basura. Sin embargo, entre la broma y el juego, el hermano mayor tira basura en la calle y no atiende la recomendación de su hermano menor de no hacerlo, quien le recuerda que por la mañana les dieron una plática sobre el cuidado del ambiente. Empezó a eso, bueno, ahí está la situación planteada. Después viene una pregunta, ¿qué es lo que va a generar el conflicto cognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca que el niño empiece a pensar? Dice, ¿es válido arrojar basura en la vía pública?
y con ello provocar daños a la salud de las personas por voluntad, descuido, juego y o negligencia. Y después viene el concepto, porque esto es para el maestro, de la falta administrativa, ¿no? Y ahí se conceptúa, dice, atentar contra las buenas costumbres, arrojar basura, desechos orgánicos o sustancias fétidas que dañan el entorno urbano. Bueno, esto ya está hecho por la ley, aquí así se plantea, pero entonces después ya vienen las preguntas. ¿Qué sucede cuando en la escuela te enseñan normas de urbanidad que no se ven reflejadas en la vida cotidiana? Ahí viene el primer, para empezar a provocar el dilema. Si alguno de tus familiares arroja basura en la vía pública, ¿cómo le pedirías que no lo hiciera? A pesar de que notaras cierta molestia al respecto. Si tu hermano menor te da este ejemplo, ¿cuál sería tu actitud? Y de ahí a trabajar, ¿no? Se puede jugar los roles, conversaciones, discusiones, argumentaciones, contradicciones, grupo en pares, no sé. Entonces aquí entra la técnica también del trabajo, ¿no? La estrategia pedagógica, corrillos, paneles, simposios, no sé cómo pueda el maestro ya extraer la información para provocar el diálogo. Y aquí están las laminillas, cómo se van presentando en cada una de las casillas. Aquí tenemos la 7 y la 8, Fabi, ¿no? Por ejemplo, es otra, ¿no? Y cómo nos arreglamos, así se le tituló, ¿no? Para tener un título así sugestivo, y ya viene planteamiento, el conductor de un auto. Aquí ya le damos contexto, ¿no? Para que no se vea tan aislado, porque las cosas, si bien se presenta así el cartel, pues trae todo un antecedente, ¿no? Hay un porqué, ¿no? El conductor de un auto acompañado de su hijo lleva prisa debido a que se le hizo tarde para dejar a su hijo en la escuela. Ah, ya me va orientando que va a la escuela. Salieron retrasados debido a que anoche, la noche anterior, se desvelaron por el festejo de cumpleaños de su esposa. Excede los límites de velocidad y utiliza el celular al conducir. Un agente de tránsito lo infracciona y él recurre al soborno. Por otro lado, su hijo intenta hacer algo parecido con su mamá para evadir la responsabilidad de hacer la tarea. Y entonces viene la misma lógica que mencioné en el ejemplo anterior. Aquí vienen más preguntas, se define, aquí viene lo que es el soborno, y ya después ya se pone ya en el dilema a los niños para que logren contestar. Y se mueve el cartel de una manera muy creativa en ese sentido. Sí, gracias, Chelita. Ya para finalizar, queremos enfatizar que esta herramienta pedagógica apuesta a pensar al alumno como una persona que se desarrolla moralmente durante su vida y por lo tanto es responsabilidad de la escuela ofrecer experiencias de carácter moral y ético que le conduzcan a razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más adecuada en una situación o en una circunstancia determinada, tomando en cuenta el sistema de valores que se comparten en sociedad. Por tanto, es importante pensar que somos individuos, somos personas y que no es que se actúe bien o mal y eso nos defina, sino que a veces cometemos algunos actos ilícitos y tenemos que trabajarlos. Desde pequeños tenemos que dialogar al respecto, valorar por qué es adecuado o no cierta circunstancia o tomar cierta decisión. Finalmente, apostamos a que los niños que interioricen lo que representa el apego a la legalidad se estarán formando para ejercer una ciudadanía plena. Y los problemas de corrupción a los que nos enfrentamos se verán, irán bajando en la medida en que se formen ciudadanos bajo estos preceptos. Chelita, no sé si quieras agregar algo más. Pues no, yo pienso que ya, al menos si deciden otra situación, pues los invitamos a conocer el material. Está en la página de la Secretaría de Educación del Estado de México. El material está ahí a disposición porque pues se trabaja y siempre uno quiere que las cosas que se hacen tengan otra proyección. Queremos apoyar, queremos favorecer una vida diferente. Pienso que a veces no estamos muy a gusto con la sociedad que hemos integrado, pero podemos hacer muchas cosas. Este es un granito de arena, pero puede ser, por algo se empieza, ¿no? Dice, siempre por algo se empieza. ¿Y por dónde empiezo? Pues por el principio. ¿Y cuál es el principio? Dar este paso.
dejar atrás lo que hemos hecho e iniciar un nuevo camino. Entonces, esto hay que trabajarlo, vale la pena. Es un trabajo que ya tiene que un año, ¿no? De que se hizo la producción de esto. Qué bueno que nos invitaron a esto para que más personas lo conozcan y podamos colaborar juntos en esta tarea tan importante, con una construcción de una convivencia armónica, ¿no? Con todo lo que existe, pero armónica. Muchas gracias. ¿Podemos aceptar algunas preguntas? Sí, por supuesto. Pues los que quieran preguntar, adelante. Buenas tardes, soy Edgar Poz de Chetumal, Quintana Roo, de la Secretaría de Educación. Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. Qué gusto. Pues muchas gracias. Quisiera consultar de cuando presentaron al inicio el trabajo sobre el gato ético. Quisiera saber si se trabajó conforme a los niños que también tienen otro tipo de aprendizaje, el cual no sea solo visual. Sé que perfectamente esto se está trabajando, creo que solo en el Estado de México, pero si esto se hace expansivo, no todos los niños y las niñas en esa edad son completamente visuales, ¿no? Entonces quisiera saber si hay alguna otra forma de que también quien presente el trabajo, en este caso tal vez el maestro, pues tenga ese contexto y sepa cómo llegar al alumno. Efectivamente, sabemos que los canales de aprendizaje son diversos, los canales sensoriales para el aprendizaje son diversos. Y el docente debe procurar estrategias que lleven a cabo diversas actividades para atender a aquellos que son principalmente visuales, auditivos o a los que se les ha denominado kinestésicos. Sin embargo, el cartel solo es un detonante, como lo mencionábamos. Para aquellos que son auditivos, el hecho de que el maestro plantee la situación, que dialogue, que incluso les pida ejemplos de su vida cotidiana, ahí estaríamos también atendiendo a estos estudiantes. Y en el caso de los anestésicos, seguramente el maestro podría implementar algunas otras estrategias en donde se vea también involucrado el actuar, los juegos de roles a los que nos referíamos, el hecho de poder realizar una escena en donde se presente, por ejemplo, el soborno, ¿no? Y cómo le dice a la mamá, cómo nos arreglamos el niño, sería algo divertido e incluso llamativo, pero por eso también nos referíamos a los juegos de roles. Sin embargo, estas estrategias ya las determinaría el docente de acuerdo a las características y condiciones de sus estudiantes, que es lo más importante, responder a estas necesidades, características e intereses de los estudiantes, efectivamente. Muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Chelita, no sé si quieras agregar algo más. Sí, la utilidad del cartel, es más, el cartel se pega en una parte estratégica de la escuela, ¿no? Aquí se dieron, no sé, me parece que uno por escuela, ¿no, Fabi? ¿O por grupo? Ajá. Sí, ¿no? Por grupo. Entonces se pega en un lugar y ahí está. Y ahí está. Entonces, esto va a atender al interés del niño por un lado y por otro lado a lo que sucede en la escuela. Y yo comentaba hace rato, hay situaciones que todo el tiempo estamos vivenciando en la escuela, ¿no? Quien es abusivo, le quita la torta, te hago los apuntes, no sé, todo lo que puedan decirnos los niños. El cartel solamente tiene un impacto visual con figuras muy sencillas que quizás pueda provocar que los niños pregunten sobre él. Pero aquí la virtud, lo más importante es el maestro, cómo logra identificar lo que sucede en la escuela, cómo pueda identificarlo en plan y programas de estudio para el logro de aprendizaje esperado y cómo el cartel se constituye solamente en una herramienta pedagógica en el sentido de un material didáctico. Pero la implicación que puede tener en las orientaciones para trabajarlo ya de manera sistemática es lo que atendería a lo que dice Fabi, ¿no? La diversidad de las formas de aprender de los niños. Ahí, pues, la experta es la maestra, ¿no? Y entonces dará la orientación adecuada al cartel. Pero es una muy excelente pregunta que nos hizo pensar un poquito, ¿no, Fabi? Ok, muchísimas gracias. No, a ti, qué bueno que nos estás escuchando por allá. Qué bonito lugar.
de dónde eres. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Preguntan en el chat cómo podemos ir el Yo cartel. ya alcé la mano. Ah, perdón. Adelante. Hola, muy buenos días. Aparece en el recuadro como la maestra Lourdes Córdoba. Lo que pasa es que ambos somos docentes y le estamos tomando ahora sí que en conjunto, porque ya no me permitió accesar por el número de participantes. Una lástima que nada más hayan sido 100 personas. La verdad es que creo que este tema daba para muchas más. Yo les hablo desde Cancún, Quintana Roo. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Y bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. Primero, ¿por qué este programa está pensado únicamente, o no sé si solo sea por el momento o tengan considerado implementarlo en este caso a nivel secundaria? Considero que es un tema que puede aplicarse muy bien, o bien la estrategia, aunque el tema por supuesto que se puede aplicar en cualquier nivel, pero me refiero a que la estrategia en el caso de secundaria puede ser, creo, muy efectiva. Y también, ¿por qué solo cartel? O sea, mi pregunta, este programa, ¿no pensaron en diversificarlo a otros elementos visuales? Ahora los muchachos se manejan mucho a través de imágenes, a través de los teléfonos, por ejemplo. Hay algunas campañas, les quiero compartir, por ejemplo, aquí en el estado de Quintana Roo, específicamente en Benito Juárez, por dar un ejemplo, del Instituto Municipal contra las Adicciones, que están trabajando una plataforma que ustedes probablemente conozcan, que se llama TikTok, pero todo lo que están manejando, los contenidos que ellos tienen, es a través de esta plataforma, pero con los contenidos que manejan de acuerdo a la problemática de esta institución. A lo mejor en algún futuro podría ser una opción, porque esto realmente impacta y sí llega a muchísimos jóvenes. Y en el caso específico de Benito Juárez, la problemática central sí se está dando en lo que es medio superior, secundaria, medio superior. A ver, Fabi, una partecita, porque ese también es mi comentario. No sé si me pregunta. Hola, escucharon mucho todo. gusto, qué gusto conocerte. Es un placer, de verdad, y bueno, al menos yo me siento muy Igualmente. importante, de verdad, que nos estén escuchando desde allá. Es lo que uno siempre quiere, que esto salga. Se pensó en educación primaria por la característica que mencionábamos, que están más tiempo los niños cautivos. Ahí son 5 horas de trabajo. Y que presta la ocasión para observar el ambiente y la convivencia que se desarrolla en la escuela. El maestro tiene un conocimiento como más integrador de los niños con tanto tiempo de trabajo y puede organizarlo y puede entrar de manera oportuna cuando suceden los acontecimientos en la vida escolar. Por un lado fue eso, se había pensado en una infografía al principio. Batallamos mucho para pensar en el cartel porque las instituciones participantes estábamos en ese dilema, ¿no? Y sobre todo para no saturar al maestro de más trabajo extra. Entonces, un cartel es sencillo, es atractivo, está ahí, puede ser visto en cualquier momento y además trabajado también. Y aprovechando el desarrollo, yo hablaba de Colbert, del desarrollo del periodo convencional, en donde ya tiene esta facultad del niño, es empezar a inducir a los niños en este desarrollo y quizás a lo mejor para secundaria pudiera ser otro tipo de material. Pero que ya lleven el antecedente. O sea, si nosotros comenzamos ya con los niños de primaria, que de alguna manera ya está con la asignatura de formación cívica y ética, porque ahí está muy bien el tema, muy bien, sobre todo en la cuestión del enfoque. Ajá. Entonces, que es algo que se tiene que trabajar, pero que si se utiliza esta herramienta ya intencionada bajo un precepto de desarrollo cognitivo y moral de los niños, entonces ir trabajando ya desde antes para que cuando los niños lleguen a la secundaria ya tengan este antecedente y se pueda trabajar de otra manera. O sea, no se niega también la posibilidad de trabajarlo, pero a nivel secundaria. Pero el detonante y la cognición que queremos nutrir es la que viene desarrollándose en esta etapa de vida del niño de primaria. Quizás pensemos a futuro en otro material para niños de secundaria. Esa sería, no sé tú, Fabi, si pudieras. Sí, efectivamente, como lo refiere la maestra Chelita,
el trabajo que se realizó con este cartel buscaba la simplificación también del trabajo para no darle, como lo decía, más trabajo al docente, pero sí se pensó en alguna estrategia más global. Sin embargo, esto hay que ir analizando muy bien la actuación, por ejemplo, de las redes sociales. Hay algunas situaciones que merecen mucho detenimiento. Quisimos arrancar con este cartel de educación primaria, ver el impacto que se tenía, evaluar cómo se está respondiendo y efectivamente aquellos alumnos que se les dio la liga para que aquellos alumnos que sus condiciones escolares y los acuerdos que se toman con los maestros pudieran hacer uso de dispositivos y en ellos poder analizar el cartel. Pero efectivamente creemos que puede ser parte de una estrategia mucho más amplia y es algo porque tenemos el reto. Gracias por la pregunta. Y además, Fabi, perdón, maestro, además, aquí la presencia del maestro es indispensable. Sin él, no. O sea, sí, si bien el cartel sí tiene un lenguaje que puede ser interpretado por los niños, aquí la mediación didáctica y pedagógica del maestro es fundamental. O sea, esto nos indica que jamás podemos sustituir al maestro, ¿no? Hoy, sobre todo, lo que estamos viviendo, bueno, nos da otro trabajo más autodidacta, por ejemplo, ¿no? Por la situación de la pandemia. Pero el maestro siempre es importante. Ajá. Es ese orientador que permite inducir la reflexión, porque hoy muchas cosas se encuentran en la internet. O sea, nosotros también consultamos todo lo que había sobre la legalidad. ¿Te acuerdas, Fabi? Que había muchas infografías, que había muchas situaciones que invitaban. Pero si no existe la mediación del maestro con ese sustento teórico de ser conocedor de la evolución del niño en su carácter moral y cognitivo y orientar un tipo de cuestionamientos coherentes a ese tipo de reflexión, pues va a ser muy complicado hacerlo. No se obtendrían resultados. Ahí, por eso, las orientaciones, se pueden sumar más cuestionamientos, esos solamente son como mero referente, ¿no? Pero es definitivamente importante la presencia del maestro, porque también al trabajarlo él, también lo trabaja, al trabajarlo con los niños, también él se hace a sí mismo. Y es una doble implicación de trabajo formativo, ¿no? También esa es otra de las razones. Gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Agradecemos a la maestra Graciela Martínez, al doctor Fabián, y enseguida pide la compañera Carla Castañeda del CPC de Nayarit, Comité de Participación Ciudadana de Nayarit, poder hacer el uso de la palabra para regalarnos sus opiniones. Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes. Quiero felicitar a mis homólogos, a los del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Seguridad de su estado por esta vinculación, esta sinergia e este interés en el beneficio de los y las estudiantes, ¿no? En este caso, me encantó escuchar la estrategia y buena práctica que tienen en nivel primaria. También me da mucho gusto ver el interés de mis compañeros docentes, porque soy docente yo de escuela secundaria aquí en Nayarit, con 22 años de servicio, y me llena de energía, de alegría ver muchos maestros que están aquí involucrados. Creo que la mayoría son de primaria. Lo celebro, felicidades también a todos los que están y los que me escuchan también. Retomando el tema de nivel secundaria, quiero compartirles, Chelita, y al otro compañero Fabi, que aquí en Nayarit estamos implementando un taller de integridad ciudadana. En secundarias específicamente tenemos año y medio, la pandemia nos paró. La Secretaría de Educación Pública de tu estado está padrísimo que estén ya los maestros involucrados en esta mecánica. O sea, eso me motiva a poderlos poner, si me lo permiten, como un ejemplo aquí en Nayarit para poder lograr esa sinergia, ¿no? Esa sinergia, esa corresponsabilidad, porque el tema de corrupción nos pega a todos como ciudadanos y como ciudadanas, y en todos los rubros, y en este caso a los pequeños también, porque impacta en lo que viene siendo la sociedad, y viene siendo el núcleo familiar, ¿no? Obviamente. Y me gustaría sugerirles, si me lo permiten, que ya que están trabajando también con los docentes, con la Secretaría de Educación, no nos olvidemos de los padres de familia.
Aquí en Nayarit estoy por arrancar, porque ya está terminado y autorizado por la Secretaría de Educación de mi estado, un taller para padres denominado Una mejor sociedad desde el hogar. Créeme que con todo lo que les aprendí, este gato ético, si me lo permiten llevarlo a la práctica acá en el estado, voy a por ahí luego a ponerme en contacto. Le voy a pedir a mis homólogos del Estado de México que me contacten con alguno de ustedes, o por si chat me pueden poner un correo por ahí, y ya en lo particular ya hacemos un poquito más de sinergia. Taller para padres, bueno, sabemos que esto ya estamos hablando de ciudadanos y podemos impactar de una manera más rápida, y ustedes pueden complementar ese trabajo con sus educandos, pues con los papás, ¿no? Así como que conectarlos un poquito con todo esto que estamos hablando con el tema combate a la corrupción, ¿no? Que a los adultos ya les podemos hablar de esa palabra. A los pequeños no, porque el subconsciente no vacila y todo lo capta. Entonces a ellos hay que decirles siempre en positivo, siempre. Y los felicito, me encantó. Y pues quiero decirles que efectivamente los docentes son pieza clave. Los talleres que nosotros implementamos, porque no se logró una sinergia como lo que ustedes lograron en el Estado de México. Sin embargo, no nos paramos por eso, fluimos como el agua y llegamos a las escuelas, y los docentes, wow, es una parte muy, muy importante en formación cívica y ética. En el grado de tercer año, en el bloque 3, viene un pequeño subtema que habla de gobierno abierto y transparencia. Bueno, ya estamos hablando de algo. Me encantaría, porque yo he sido de las que he metido oficios a la Secretaría de Educación Pública, he ido con directores ahí a la Ciudad de México a hablar, y bueno, me contestaron lo mismo que a ustedes les contestaron, que era difícil los planes y programas. Sin embargo, bueno, yo dije, esto no se puede por aquí, pues me voy a hacer con la divulgación, con los talleres. Y créeme de verdad que los chicos de primero, segundo y tercero de secundaria, aquí en Nayarit sí se presta, porque es un estado pequeño, son 20 municipios. El CPC somos el que nos involucramos al 100%. Todos los lunes, 7 de la mañana, tu servidora y mis homólogos, mis padres, estábamos en las secundarias. Ahorita ya lo hacemos virtual, y nos movíamos a los municipios. Y créeme que la ciudadanía sí se entera, porque, bueno, ya en secundaria los chicos son más comunicativos, que la foto, que las redes sociales. Entonces esto nos viene a complementar. Créanme que me llevo mucho aprendizaje de ustedes, me llevo muchas estrategias para poderlas implementar acá en mi estado, y me permití compartirles esto que hacemos acá en secundaria, de la forma en que se nos ha sido posible. Entonces, si me autorizas ponerlos como un ejemplo, como algo a seguir acá para hacer un poquito más de sinergia con mis autoridades, créeme que me da muy feliz. Muchas gracias por la invitación, y mis felicidades a todos y a todas los que han hecho posible esto, y los que estamos aquí presentes, por el interés que la acción de prevención es la mejor. Sé que esto es a largo plazo, por eso no nos olvidemos de los padres de familia. Esto nos va a hacer como que nos va a reforzar más esta buena práctica. Muchas gracias, y es cuanto. Gracias, Carla. Es un placer escucharte, de veras que nos emociona mucho, y tus palabras ahorita en esta época, de veras que son un aire fresco y mucha esperanza para continuar y no bajar la guardia. Hay que seguir, hay que unir fuerzas. La sinergia es bien importante, porque todos somos un país y un universo que nos cobija. Entonces, vamos a echarle ganas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El material está ahí dispuesto. Entonces, adelante. Muchas gracias. Fabi. Pues muchísimas gracias por los comentarios, y reiteramos, antes de dar la palabra o ceder el micrófono a algún otro compañero, nos menciona Rocío Herrera: soy maestra de preescolar, y en lo personal pienso que de igual manera se podría empezar a dar a conocer con los niños de preescolar. Efectivamente, el cartel tiene esta característica, que al ser imágenes, desde el pequeño de preescolar puede comentar, puede discutir, puede cuestionar y reflexionar al respecto. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias nuevamente a la maestra Castañeda, a nuestros coautores, y enseguida le vamos a otorgar el uso de la palabra a la doctora Norma Juárez, del Comité de Participación Ciudadana de Nuevo León. Muchas gracias.
Buenas tardes ya a todos. De entrada, una felicitación muy calurosa, Marco, por esta iniciativa, por la oportunidad que nos das a todos los que estamos conectados en este momento de conocer esta herramienta. Muy atinada, muy estudiada desde el lado pedagógico. Me tocó hacer a mí precisamente mi tesis doctoral en esta parte sobre la cultura de la corrupción en los niños, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría nada más abonar un poquito la parte psiquiátrica y psicológica del niño, porque aquí estamos viendo la pedagógica, que es muy oportuna en 5º y 6º grado, definitivo, así es. Pero en la parte psiquiátrica y psicológica, porque tienen, el espectro es mayor. Estoy viendo que también preescolar y la gente de secundaria, preparatorias, etcétera. Miren, para Arnold Hessel, que es psicólogo infantil, pediatra, investigador estadounidense, la niñez o la edad escolar de formación de este tipo de valores está entre los 5 y los 12 años, ¿sí? Entonces, él dice, el niño y el adolescente difieren en su comportamiento y alcance de manejo de la realidad. Sin embargo, la minoría de edad está establecida por un parámetro legal, no tanto el psicológico. El niño de 5 años sabe que está bien y sabe que está mal, si se le enseña desde casa, ¿sí? Entonces, tiene razón la maestra al decir que el papel del maestro es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque exactamente en 5º y 6º año es cuando el niño desarrolla su autocrítica. Empieza a medir sus fuerzas psicológicas, a ver si puede saltarse al maestro, a ver si puede aprovecharse del compañerito. Empieza como que a fortalecer sus alitas por ese lado, a ver si le sale. Y si el maestro está muy pendiente de todo esto, de qué está bien, qué está mal, al igual que los padres de familia, porque pues, los maestros, digo, son buenísimos, sí, pero tampoco hacen milagros. Esto es un esfuerzo en conjunto. Entonces el niño sabe si está bien, si está mal, si se puede, si no se puede. Acá lo importante también es que el niño está consciente de lo que está haciendo en 5º y 6º año. Más chico no, tal vez no. Hace las cosas por imitación, ¿sí? Pero consciente, crítico, efectivamente, Piaget lo dice, es en 5º y en 6º año de edad de escolar, donde los muchachos o los niños ya empiezan a saber qué es legal y qué no, ¿sí? Entonces, hay muchas investigaciones internacionales al respecto. Definitivamente, bueno, yo les recomiendo mucho la lectura de maestro Piaget. Hay muchas investigaciones sobre esto. Para quienes decían, ¿por qué no se ha permeado a secundaria? ¿Sí? Recordemos que lo que se forma entre los 5 y los 12 años, la capacidad cognitiva que se le desarrolle a un ser humano entre los 5 y los 12 años, esa parte la va a permear en lo que es secundaria preparatoria. Por eso, por el lado de investigación y de psicología, nos dicen, ¿sabes qué? Es que el niño, más bien, el adolescente es la continuidad de un niño cívico, ¿sí? Entonces, la adolescencia no se transforma al niño, sino que lo continúa. Por eso, muy acertados los maestros Fabián y la maestra Fari, que estaban diciendo, es que aquí está la semillita, así es. Ese es el momento oportuno, ese es el momento oportuno, ¿sí? El gato ético es una excelente llamada de atención en el sentido de, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Es cuando el niño te dice, mamá, ¿por qué tiraste el papel a la calle? Entonces aquí queremos, mamá, ¿por qué le diste mordida al policía, mamá? Ellos
Ellos, así como nos han ayudado a cambiar las malas costumbres o los malos hábitos, ¿sí? En cuanto a la conservación del planeta y no sé, tanta cosa que gracias a esto se ha conseguido. Mi análisis de tesis fue desde la corrupción, desde el fenómeno de corrupción. El análisis que ustedes muy atinadamente han hecho es desde la pedagogía, pero no nos quedemos ahí, ¿sí? El ciudadano es ciudadano desde que se gesta en el vientre de la madre, entonces va lo que construyamos con conocimiento, con coordinación, con esfuerzos, con este tipo de iniciativas. Marco CPCs, gracias. Muchísimas gracias. Porque esto, sí, hay que bajar el balón ya. O sea, no es a ver si quieres, es ya. Si queremos que este país cambie, ¿sí? Tenemos que estar bien informados y tenemos que tener herramientas de este tipo. Y esto da para muchísimo más. Entonces, esto se puede escalar al nivel en el que ustedes estén, donde sea, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, profesional. Hay códigos de ética ahora, tienes que firmar en las universidades para presentar un examen, al menos aquí en Nuevo León así es. Tienes que firmar el código de ética, si no, no te permiten presentar un examen. ¿Me explico? Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Nuestros ciudadanitos, nuestros niños, aquí sí está completamente acuñada la frase, son los ciudadanos del mundo. Entonces, hagámoslo bien. Sí. Muchísimas gracias, felicidades, excelente trabajo y maestros quienes adopten esta parte, esta iniciativa, o la puedan mejorar, no sé, de esto da para muchísimo más. La pedagogía es la creatividad misma. Entonces, muchísimas gracias, muchas felicidades. Y en Nuevo León, les prometo que vamos a trabajar más fuerte en esta parte. Hay varios programas, la Comisión de Transparencia es quien ha estado a cargo de esta parte, pero por el lado ciudadano, vamos a trabajar por esta parte, con CPC Nuevo León. Como docente, como madre, como ciudadano, les doy 1000 gracias. De una en una, para que vean que son muchas. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Un placer escucharla. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Para todos los que estaban preguntando dónde está el material, acaba de subir la maestra Pureza el drive donde está y se puede descargar. Efectivamente, hace unos días distribuimos uno que tenía la dificultad para que se pudiera bajar el material. Ya ahorita en la información que acaba de subir la maestra Pureza, ahí está. Y lo podrán hacer. Y este video lo vamos a distribuir a través de las secretarías técnicas de los sistemas estatales para que todos los estados la tengan, y cualquier otra información, los que no son parte activa del sistema anticorrupción, acérquense con sus presidentes, acérquense con los miembros de cada uno de los comités y ellos también tendrán la información. Así es que si hay más preguntas, adelante. Una pregunta. La información que nos comparten es de uso libre, es decir, podemos tomar los insumos y hacerle las adecuaciones para cada estado en su caso, por temas de imagen, logos, nombres. ¿Nos pueden precisar este punto, por favor? Maestra Pureza, yo hablé con el subsecretario Rogelio Tinoco, me dijo que sí, que por eso era pública y que podían hacer uso de ella. Sí, gracias, Marco. Sí, es de libre acceso, está ahí al público. Nosotros lo que queremos es, pues, aportar inicialmente, como ustedes ya se han de haber dado cuenta, era solo para el subsistema educativo estatal. En las primarias. Sin embargo, bueno, ahí está disponible, es de uso libre, pues solamente dando los créditos, como en este caso siempre se pide para el uso de todos los documentos. Abusando de su amabilidad y precisamente en ese sentido, ¿pudieran ser tan amables de hacernos o de compartirnos a través de los CPCs
el formato libre ya con los derechos consignados. Digo esto para facilitar y hacer más ágil la distribución de los temas, porque vamos, a fuerza de ser sinceros, en particular acá en Tamaulipas, pues agradecemos mucho la participación de todos nuestros compañeros de los sistemas educativos, tanto oficiales como de la Secretaría de Educación del Estado, como colegios particulares. Entonces, tenemos el compromiso de hacerles llegar esta información a la brevedad y arrancar una campaña de difusión de este tema. Entonces, para nosotros sería de gran ayuda si nos pudieran compartir ya, como le digo, los documentos con los créditos correspondientes, pero con el espacio para la adecuación institucional de cada estado. ¿Sería posible esto? Yo supongo que sí, sin embargo, déjenme, me parece que esto tiene que ver también con un asunto de carácter jurídico de derecho de autor, entonces permítanme, lo consulto yo con el subsecretario, el secretario, y yo creo que no va a haber ningún problema para ello. Solamente sí, permítame consultar y a través del licenciado Marco Antonio nos podemos contactar, seguramente él tiene sus datos para estar en contacto y comunicación directa. Muchísimas gracias, maestra Pureza, maestra Graciela, maestro Fabián, les agradecemos mucho acá en Tamaulipas por compartirnos esta iniciativa en su estado. Felicidades, todo gran viaje empieza con el primer paso y aquí se está dando en las áreas que más nos interesan, en lo que es educación, prevención, cultura de la legalidad, empezando desde los niños. Muchas gracias por su trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, ¿verdad, Pure? Ese Sí, es un trabajo de equipo, ¿verdad? De equipo, de la Secretaría, de Convive, bueno, muchos. Se ve sencillo, pero nos involucramos varios, ¿verdad, licenciado Marco? Él estuvo siempre al pendiente con nosotros en las reuniones, en los debates, y bueno, hasta que sale el producto, el niño, ahí está. Y y bueno, si les sirve, pues nosotros aportamos una parte, las autoridades otra. Es un trabajo de colaboración muy, muy interesante. Y gracias también, licenciado Marco, gracias por al señor secretario. Convive, bueno, aquí ya no quiero decir porque no quiero dejar a nadie afuera, pero muy agradecidos, ¿no, Fabi? Sí, efectivamente, a veces es complicado ponernos de acuerdo entre varias instituciones. En este caso, me parece que el licenciado Marco estuvo presente la vez que nos decía la Secretaría de Seguridad, es que va a aparecer el policía que está sobornado, que lo están sobornando, queremos evitar esa imagen, y cómo ponernos de acuerdo es complicado. Es complejo, pero al final de cuentas sí se pudieron determinar los escenarios y las situaciones. Les agradecemos muchísimo por todos sus comentarios. Licenciado Marco, gracias por permitirnos participar en esto y pues sabemos que se puede mejorar muchísimo este trabajo. Gracias. Pues gracias a todos. Qué bueno que pudimos concretarlo y aquí agradezco mucho todo el impulso de mis compañeros y ya amigos como Isabel, como Norma, como Edgar, todos. Muchas gracias y pues seguimos pendientes. Como dice Isabel, este es el primer paso y de aquí en adelante. Seguimos a sus órdenes. Gracias y felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y muy nutrida la información. Gracias, Fabián. Gracias, Marco. Gracias. Un abrazo, Marco. Gracias por compartirnos. Saludos a todos. Muchas gracias. Por compartir este material. Hasta luego. Buen día. Buen día.